Uno de los elementos más importantes para el control y formato de objetos y textos en la pantalla de mi sitio web son las plantillas. Dentro de soluciones para empresas tenemos muchos ejemplos de sitios web con los mismos contenidos y diferentes formas de presentarse. Los podemos ver. Los contenidos de los menús superiores, los de los menús laterales, los de los contenidos centrales son los mismos que en este otro ejemplo, donde el menú superior, el menú lateral y los contenidos centrales, como vemos aquí, no han variado. En este otro ejemplo vemos que al margen de el modo de presentarse, de colores y formato, el menú superior, el menú lateral tiene los mismos contenidos, así como el objeto central de contenidos o el elemento central de los contenidos de artículos. Los contenidos siguen siendo los mismos, varía la forma en que tienen de presentarse. Todo esto está controlado por las hojas de estilo que son específicas de cada plantilla. Con las plantillas podré separar dos conceptos clásicos en la edición de sitios web, como son los contenidos por un lado y cómo presento estos contenidos por otro. Los contenidos típicamente consisten en artículos, categorías, objetos gráficos y el método de navegación y enlace como son los menús. Los diferentes elementos que gobiernan la presentación de mi sitio web se gestionan con las plantillas y esta gestión es independiente a los contenidos. Las plantillas están formadas fundamentalmente por hojas de estilo, las conocidas CSS, y por la maquetación o áreas de publicación de los diferentes módulos, que veremos detenidamente más adelante. Vamos a ver dentro del gestor dónde se controlan estas plantillas. Para llegar al gestor de plantillas puedo hacerlo desde el icono del panel o desde el menú de extensiones, gestor de plantillas. Ya en la pantalla del gestor de plantillas empezamos pulsando en el enlace de plantillas y me muestra todas las plantillas instaladas, una imagen de la misma, el nombre, la versión, la fecha y el autor o empresa que la ha creado. Si pulso en cualquiera de ellas me muestra ampliada una imagen de la misma. En esta otra, por ejemplo, vemos cómo quedaría o una pequeña imagen, una fotografía de la plantilla original. Pulsando en detalles me muestra los archivos internos de configuración. Por ejemplo, vamos a esta, por ejemplo, vemos las hojas de estilo que configuran dicha plantilla. Si pincho en una de ellas, si pulso en una de ellas, veo el código CSS o de código de estilo de las mismas. Si pulso encima de la plantilla o de la página principal de la plantilla, veo el código HTML de dicha plantilla, que de no ser un experto es mejor no tocar, no modificar. Pulso cerrar, me voy a la pantalla principal de plantillas y aquí pulso estilos. Veo los diferentes estilos de plantilla. Los estilos me permiten tener varias configuraciones diferentes para una plantilla determinada y luego aplicar estos estilos como base en todo el sitio o para una página determinada. Tenemos dos tipos de localizaciones. Las de administrador, tenemos dos estilos, dos plantillas. Normalmente no se modifica, pues influye solo en la presentación que tiene el gestor, que utiliza solamente el administrador o administradores del sitio.
Ve otro tipo de localización, que es el que vamos a ver detenidamente, como es el de los sitios. Por defecto el gestor viene con 4 estilos, y en este ejemplo nosotros hemos introducido alguno más. Uno de ellos, el que está activo o predeterminado, le vemos aquí, con la estrella de predeterminado. Si no le digo específicamente lo contrario a alguna de las páginas, pues como digo, en mi sitio web podré tener más de una plantilla activa en diferentes páginas. El estilo que coja por defecto será precisamente este, el que tengo asignado como predeterminado. En la columna de la derecha, el símbolo verde me dice que al menos una página tiene esta plantilla o este estilo asignado. Vamos a predeterminar un estilo diferente. Elegimos el primer estilo y vemos el resultado en mi sitio refrescando la pantalla. Elegimos el primero como predeterminado. Ya vemos que ha cambiado la estrella. Vamos al sitio y refrescamos. Ha cambiado por completo la forma de presentar los contenidos. Vamos al segundo estilo, correspondiente a una plantilla que llama Biz5. Vamos al sitio y refrescamos. Volvemos a comprobar que ha cambiado por completo el estilo, conservando, eso sí, nuestro menú superior, nuestros artículos que hemos introducido, los menús laterales. Vamos a cambiar, bueno, al siguiente, por ejemplo, vamos a elegir este otro, que se llama Elástica. Vamos al sitio, refrescamos, y de nuevo vemos que los colores, el tipo de letra, los menús han cambiado. Los contenidos no, pero la forma en que nos los presenta, el estilo, ha cambiado. Un ejemplo más. Y dejamos el sitio como inicialmente estaba.